Tiene la palabra el asambleísta Eliseo Azuero. Muchas gracias, señora presidenta, señores asambleístas. En el entusiasmo de conseguir que en el país impere la verdad, que las funciones del Estado acrediten una acción beneficiosa para la democracia y no para tapar cualquier tipo de novelerías, hoy más que nunca es importante que tengamos claro que en este afán de vivir en el escándalo permanente hay que buscar sobre todo que la institucionalidad funcione. Quienes me antecedieron en la palabra con un profundo conocimiento jurídico e inclusive constitucional han sostenido la tesis de que este tipo de resolución, que nos lleva mucho tiempo en vez de tratar temas que realmente necesitan los ecuatorianos para resolver sus problemas, debería estar derivado hacia donde corresponde. La función judicial tiene que investigar, la Fiscalía tiene que abocar conocimiento y aquellas fuentes, entre comillas, o personas que sostienen temas de corrupción que involucran al presidente o a la familia del presidente deberían hacerse responsables con el reconocimiento de firma y rúbrica de lo que ellos sostienen como su verdad. Una vez que se ha procedido a la correspondiente investigación, por supuesto no debe quedar de ninguna forma sin sanción este tipo de hechos si en este proceso se ha comprobado de que efectivamente hay algún tipo de vinculación con la familia presidencial. Y de no ser así, por supuesto que aquellos que hacen del escándalo una práctica discursiva para escandalizar al país, tienen que hacerse responsables. Como el que más ha defendido el derecho de la reserva de la fuente para que se develen a través de la investigación periodística los hechos de corrupción que a diario venimos observando. Yo, por ejemplo, una vez más, ante ustedes voy a develarles algo que ocurrió en mi provincia, en Coca, Codo, Sinclair. En primer lugar, quienes contrataron la ejecución de esa obra con el Estado ecuatoriano se burlaron de los derechos de los trabajadores. Hasta la presente fecha, ni siquiera han entregado las utilidades que les correspondía por mandato de la ley. Segundo, existen serias fallas tecnológicas en donde, por ejemplo, existen 6 turbinas de las cuales solo operan 4 porque hay una cavitación producto de la falta de agua. Y así hay una serie de temas que deben ser investigados. Yo estoy de acuerdo con que le pongamos el dedo a la llaga. Ahora le pido a Homero Castañer que además adicione en este proyecto de resolución el tema que tiene que ver con la responsabilidad ulterior del medio de comunicación que ha hecho una develación de investigaciones que pueden, como no pueden, tener el sustento correspondiente. Igualmente, perurgir como corresponde. Nosotros tenemos la obligación de fiscalizar a las otras funciones del Estado. ¿Qué ha pasado con los 343 temas de corrupción o de informes de responsabilidad penal que el señor Contralor del Estado, a través del trabajo de esa institución, se han develado en contra de los derechos o de los recursos de los ecuatorianos? No ha pasado nada. Parece que aquí, en este país, la infiltración de la que fuimos objeto en los últimos años en las funciones del Estado y particularmente en la función judicial está rindiendo los frutos que querían. Hay que levantar la voz. 2 años y todavía no existe nada en concreto. Aducen los fiscales en el proceso investigativo que no tienen personal para poder ejercer su rol con probidad. Otros
buscan cualquier tipo de subterfugio para buscar que el brazo de la justicia no les llegue. Lo cierto es que hay un aforismo popular que dice claramente de que enojados los compadres se dicen las verdades. Coca Codo Sinclair fue contratado bajo el régimen del señor Correa, y lo que dice este portal o este medio es de que precisamente en ese proceso parece que se desviaron fondos para gratificar a quienes estaban viabilizando el proyecto. Aquí no se trata solamente de analizar si es cierto o no es cierto aquello, también hay que analizar la conducta del gobernante de entonces con su grupo muy cercano, que hizo que todas estas cosas que los ecuatorianos hoy estamos entendiendo como la gran corrupción no tenga todavía la sanción. Señora Presidenta, señores asambleístas, yo he votado, como en muchas cosas, por las tesis de ustedes, aunque ustedes no lo han hecho. Por ejemplo, temas de corrupción son aquellos que, habiendo con el voto de ustedes generado una ley como la ley amazónica para beneficiar a todas las 6 provincias que allá estamos debatiéndonos en la miseria, jamás me respaldaron para ejercer el rol fiscalizador a quienes de manera arbitraria utilizan mecanismos truculentos para violentar lo que la ley de manera expresa les establece. Por ejemplo, que el patrono, cuando tiene que contratar el 70% del derecho al trabajo que tenemos, tiene la discrecionalidad, según el acuerdo ministerial 40 del 18 de febrero, de decir usted no me sirve, y puede acudir al Ministerio de Relaciones Laborales a requerir un certificado para poder traer gente de fuera. Esa es las razones por las que he pedido que analicemos cómo se está inaplicando una ley orgánica que ustedes mismos ayudaron a construir. ¿Cómo puede ser posible que sigamos con el tema del socioempleo, de la bolsa esta, cuando todos sabemos que solo pueden acceder a tener trabajo aquellos que están con el carnecito verde o que corresponden de manera sumisa al ejercicio del poder local? Eso también es corrupción. Corrupción es esto que voy a decir. En casi todos los ministerios durante la última década se le restó a los trabajadores y a los empleados y trabajadores una parte de su sueldo, aduciendo que era una colaboración para el partido gobernante. Hay miles de casos de esta naturaleza, pero que infortunadamente el pueblo sin voz, sin derechos, no puede develar esta gran realidad que les costó a su economía familiar y personal. Hoy, señora presidenta, quiero plantearle a Homero, el cambio o una inserción en el proyecto de resolución como el que he manifestado. Nos ponemos de acuerdo porque yo creo que el escándalo debe servir para sacar resultados, no para dar discursos floridos e increparnos mutuamente. Lo que sí es cierto es de que este país está profundamente afectado por la corrupción más rampante de los últimos 40 años. Y no es precisamente porque las instituciones funcionaron de manera independiente, no, sino porque se inventaron formas para conseguir apoderarse del poder absoluto e incentivar la acción de la corrupción como una política de Estado. Tantos hechos de corrupción denunciados y ninguno sancionado. Tantos hechos mediante los cuales se violentaron los derechos
que les asisten a las personas, los derechos constitucionales, persecución con recursos públicos, aprovechamiento inadecuado de los aviones con que contaba, o de la flotilla de aviones con la que contaba el presidente de la República, y no existen responsables. La preventa petrolera a precios ínfimos, el caso Singue, y entre otros, cientos de temas, y ahora nos queremos poner del lado de la ley. Qué raro, ¿no? Qué raro. Pero sí es importante que ahora podamos obligar a quienes sostienen que tienen documentación probada, refrendada, que se hagan cargo de la responsabilidad ulterior que debe, sin lugar a dudas, generar sus aseveraciones. El escándalo no debe ser la tónica en la que debemos enfrentarnos o enfrascarnos los asambleístas. Esto le cuesta mucho dinero al país, para decir que la revolución ciudadana le hizo gran favor a los ecuatorianos. 70.000 millones de deuda. Ese es el gran favor. Versus 8.000 millones que teníamos antes. Mega obras con sobreprecios. Mi vía, la vía Lago Agrio-Quito, vale carajo, no sirve para nada. ¿Cuánto costó? Un ojo de la cara. Y nosotros hemos generado todo ese dinero para que ahora vivan cómodamente. Con dineros, claro que sí. La prueba, vayan a pasear ustedes hacia Sucumbíos, esa troncal amazónica que estaba financiada con el excedente del precio del barril de crudo, que ustedes en Montecristi, con aliados y todo, se llevaron. Es un derecho adquirido de los amazónicos. ¿Acaso la Constitución no consagra el derecho adquirido como una fuente de derecho? ¿Acaso no es eso? ¿Y por qué lo hicieron después, pues? Si no era una preasignación, pues. Hubo silencio cómplice. Hubieron aliados que le despojaron a los ecuatorianos de sus derechos y ahora tienen la obligación de corresponsabilizarse de esos hechos, porque de ninguna manera, al menos los amazónicos, nos hemos olvidado de esta lamentable situación en la que nos han sometido. No tenemos para tapar huecos. Le preguntamos al ministro de Obras Públicas y que 7 millones o 10 millones existen para hacer bacheo, cuando teníamos recursos para ampliar la red vial amazónica, que era el excedente del precio del barril de crudo. En este momento vienen a ser $4 por barril de crudo. Por eso es que a mí me molesta que hoy digan que son los adalides de la lucha contra la corrupción, aquellos que nos sometieron en la más profunda corrupción histórica que ha tenido el Ecuador. Hoy, mi querido asambleísta Homero Castañer, quiero hacer una inserción a su proyecto de resolución con el mayor de los deseos de que se transparente lo que ustedes sostienen y lo que sostienen los del otro lado. Ventajosamente, hoy en día existen elementos tecnológicos para llegar a la verdad. Lo que no existe es una voluntad de quienes tienen que administrar justicia y que le están en deuda. Y nosotros debemos empezar a fiscalizar a esa función del Estado que fue permeada, que fue infiltrada por aquellos que no quieren que se sepa la verdad. Muchas gracias.